Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. ¿Cómo saber si el camino en que te encuentras es el correcto? Camino y Verdad. Te invitamos a escuchar este mensaje que cambiará tu vida. Bienvenidos a Camino y Verdad. Hemos estado tratando un tema importantísimo que hemos titulado Volviendo a las sendas antiguas. Ese mensaje necesario para poder volver a caminar en la verdad de la Escritura y poder caminar el camino, la verdad y la vida, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Es importante para nosotros el día de hoy mencionar que en este segundo título llamado el Evangelio Light, vamos a poder ver cómo hay un evangelio que es propagado en nuestros tiempos, pero que no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se vende como algún producto, o como muchos productos en las tiendas, centros comerciales. Así también se puede vender en muchas agrupaciones, porque es un producto que gusta. Es un producto bastante llamativo, pero lamentablemente no es algo que la Biblia diga, produzca, no viene del Espíritu Santo y entonces es engañoso y muy peligroso. Quiero leer dos textos para comenzar, citando al apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí vemos que el evangelio de Dios, naturalmente, siempre ha sido y siempre es mencionado en la Escritura como poder de Dios para salvación. Hoy vemos mucho cristianismo, que se habla de mucho reino de Dios, mucho reino de los cielos, pero hay poca efectividad, poco poder, poca transformación en la vida de las personas. En los avivamientos de hace siglos, de Inglaterra, de Estados Unidos, otras partes del mundo, cuando se proclamaba el evangelio, había tal poder y tal autoridad que la gente cambiaba radicalmente, que había pueblos enteros, lugares enteros en donde las cárceles eran vaciadas, ya no, estaban vacías, porque esta verdad, la verdad del evangelio, los cambiaba completamente. Hoy vemos una ineficacia del evangelio, hoy no vemos poder, hoy no vemos autoridad. Hoy vemos mucho show, hoy vemos movimientos grandes, masivos de personas, conciertos, estadios en el nombre de Cristo llenados, pero una falta de poder y de autoridad en la palabra de Dios y en la vida de las personas que profesan esta fe. Otro texto que quiero leer, 2 Corintios capítulo 2, versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ya en el tiempo del apóstol Pablo había falsificadores de la palabra de Dios. Aquí es una advertencia para nosotros, que no caigamos de falsificadores de la palabra de Dios, y mucho menos que nosotros falsifiquemos la palabra de Dios, porque eso trae un terrible resultado. Quiero entrar en el tema y explicarte qué es el Evangelio Light. Así como cuando vas a un centro comercial, cuando vas a la tienda y encuentras un producto que tiene la palabra light, porque tiene menos azúcar, tiene menos grasa, porque tiene menos de alguna sustancia y entonces está rebajado, está diluido. Bueno, yo te quiero decir que este Evangelio Light del cual vamos a hablar hoy, pues es un invento moderno. Fue creado en los Estados Unidos por ahí de los años 80. Empezó a darse cuenta alguien, una mente maestra, pues que ya no era necesario hablar de temas pues que siempre se habían hablado, y se empieza en este Evangelio Light a quitar. Se quitan literalmente algunas partes del evangelio verdadero, otras se diluyen, ¿verdad? Ya no se hablan con tanto énfasis o ya no se hablan con tanta diligencia, ¿verdad? Ya como que se van haciendo a un ladito y de plano algunas se sustituyen, ¿no? Una verdad que viene en la Escritura se sustituye por una mentira, obviamente, y eso es lo que empieza a conformar un evangelio light. Es un producto adulterado, es un producto que no tiene la misma calidad. ¿Qué temas importantes ya no se hablan, se sustituyen o se diluyen? Bueno, temas como el arrepentimiento, temas como la fe verdadera, temas como la gracia, temas como la justificación, temas como la santidad, temas como el juicio eterno, temas como el infierno, etcétera, etcétera, ya no empiezan a mencionarse en este Evangelio Light. Las partes que confrontan a la persona con su pecado, con su maldad, las partes que incomodan, ya no se hablan, porque esas, pues lamentablemente,
probablemente alejarían a los clientes de este producto tan peligroso que es el Evangelio Light. Tan peligroso, pero tan lucrativo. Tengo que mencionarlo porque este Evangelio Light pues atrae a las multitudes, llama la atención. ¿Por qué? Porque cuando se quitan las palabras duras del Evangelio, se quitan las palabras pues que tienen ese filo que atraviesa la espada y el corazón, las intenciones, pues entonces tienen que sustituirse con otra cosa y empiezan a hablarse pues de cosas lindas, de cosas amables, empieza a hablarse solamente de los salmos, empieza a hablarse solamente de las promesas, solamente se convierte en bendiciones, solamente se convierte en cosas lindas, en cosas agradables. Pues obviamente eso atrae más a las personas. Si le añadimos que este Evangelio Light, otro ingrediente es que se adula al oyente, empieza a decírsele al oyente que él es un vencedor, que es un sacerdote, que es un rey, que es un campeón, que se empieza a hablar un poco más como cursos de superación personal que como una enseñanza bíblica, pues obviamente eso también va a hacer sentir muy bien a la persona. Este Evangelio habla mucho de dinero, es otra característica, habla mucho de prosperidad, que Dios te quiere hacer rico, que Dios te quiere hacer próspero, que Dios te quiere hacer multimillonario. Bueno, pues es un evangelio peligroso porque toca mucho el tema del dinero y el amor al dinero por el cual muchos se han perdido, es decir, que es un evangelio pues de la avaricia, ¿no? Este Evangelio Light. Entonces empieza a sumar pues todas las cosas que hemos mencionado, un evangelio que no habla las verdades importantes, que las diluye, que las quita, que simplemente ya no las menciona o las sustituye, que es peor todavía esto, un mensaje que no habla de las partes que confrontan con el pecado, que solamente habla de cosas bellas, que se adula al oyente, que se habla de dinero, pues podemos decir que es un evangelio al gusto del cliente y también podemos decir que es un diseño maestro de una mente muy inteligente, pero muy perversa, y sabemos que detrás de todo esto está Satanás, el enemigo de nuestra alma. ¿Por qué es peligroso? Pues porque es un evangelio pues que evidentemente no salva a nadie. Imagínate un medicamento que compras en la droguería, en la farmacia, y pues de repente te lo tomas y en lugar de hacerte bien te hace mal. No solamente no te sana, sino que te empieza a enfermar y que empieza a hacerte pues tener efectos secundarios y al final mueres. Qué terrible sería que alguien muriera por un medicamento contaminado. Bueno, quiero decirte que esto es peor, porque en el primer ejemplo la muerte sería física. En este ejemplo de lo espiritual, en el Evangelio Light, pues el resultado sería la muerte eterna. Este falso evangelio, vamos a mencionar algunas de sus mentiras también, dicen que Dios no condena a la persona. Es decir, es un evangelio bastante mentiroso, porque dice que Dios no condena a la persona. Y tenemos que ir a la Escritura para ver si es cierto que Dios no condena a la persona. Vamos al libro de los Proverbios, capítulo 12, versículo 2. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él, Dios, condenará al hombre de malos pensamientos. Vemos que sí. La Biblia dice que Dios sí condena al hombre de malos pensamientos. Y alguien dirá, bueno, pero es que es Proverbios, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Bueno, vamos al Nuevo Pacto, vamos al Nuevo Testamento, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al versículo 6. Dice la Escritura, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Remarco, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, entonces Dios sí condena a ciertas personas. Este Evangelio Light dice que Dios no condena a nadie. Este Evangelio Light desvirtúa el carácter de Dios, porque al hablar que Dios no condena el pecado, no reprende el pecado, no castiga el pecado, no es justo, pues han desvirtuado el carácter real de Dios, el carácter completo que viene en la Escritura. El libro de Romanos, capítulo 11, versículo 22, nos dice la siguiente verdad. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Nos habla de 2 partes importantes del carácter de Dios, la bondad y la severidad de Dios. Aquellos que promueven este Evangelio Light solamente hablan de la bondad de Dios, pero cuando no hablan de la severidad de Dios, dejan de hablar del Dios de la Escritura, su carácter completo, íntegro. Estos propagadores del Evangelio Light se encargan perfectamente de hacer esto. Tercero, los propagadores del Evangelio Light tuercen la Escritura y dicen, por ejemplo, que Dios ni se va a enojar, ni se va a enfadar, sino que Él siempre nos va a prolongar su misericordia. Bueno,
Bueno, vamos a leer este texto en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 16 al 24. Es una parábola muy famosa. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Qué vemos aquí otra vez el énfasis? Entonces, enojado el padre de familia, entonces quiere decir que entendemos el que representa, pues en esta parábola el padre de familia es Dios. Sí se enoja, pues con aquellos que rechazan a su hijo, con aquellos que rechazan la invitación, con aquellos que pisotean su nombre. Hay muchos pasajes que hablan de esto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero otra vez el Evangelio Light dice que Dios no se enoja, dice que Dios no condena, tuerce el carácter de Dios. Es una desgracia y es algo muy peligroso para aquel que lo escucha y que se siente, pues que está bien con Dios, ¿verdad? O se siente bien, como dice el libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Mucha gente ha sido engañada por este Evangelio Light y piensa que Dios pasará por inocente al culpable, y no es así. Nahum 1:3 dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Si tú has sido engañado con este Evangelio Light, si algo te ha parecido similar a lo que has escuchado por muchos años en algún lugar, que tú mismo pues te has permitido que se te engañe, bueno, yo te quiero decir que este Evangelio Light no salva, no tiene poder, no tiene autoridad, y que evidentemente tienes que alejarte lo más pronto posible de él, porque puede contaminar tu alma, tu mente, tu vida, y te puede, pues obviamente, impedir de entender el Evangelio del Señor Jesucristo que estaremos predicando más adelante, y que te puede impedir, pues, entender qué es la salvación y la vida eterna. Nuestro consejo de parte de Dios es: di no al Evangelio Light. Que Dios te bendiga. Oh Jehová, mira al que se dice tu pueblo, mira porque quiere dormir. Oh Jehová, crecieron juntos. Mira, todo parece trigo y no es trigo. Oh Jehová, mira al que se dice tu pueblo. Crecieron juntos. Mira, todo parece trigo y no es trigo. Oh Jehová, mira lo que se dice en tu pueblo y no camina en tu verdad. ¿Acaso yo he de recoger uvas de los espinos? ¿Y por qué tener que esperar por una higuera que no da frutos, o higos de los abrojos?
Camino y Verdad. Solo hay un camino y una verdad que tienen el poder de cambiar el rumbo de nuestra historia. Camino y Verdad. Camino y Verdad. Camino y Verdad. Camino y Verdad.org.